Buenas noches, jóvenes. En esta oportunidad vamos a grabar la clase número 7, la cual vamos a trabajar sobre todo lo relacionado al pasado, el past tense, o también llamado pasado, ¿ya? Para ello, previamente, nosotros ya hemos trabajado todo lo que tiene que ver con el verbo en presente, ¿no? Toda la parte que tiene que ver en presente, los verbos en presente. Ahora vamos a trabajar con los verbos en pasado. Miren, jóvenes. Para ello tenemos aquí un comparative chart past tense. ¿Qué significa, profesores, en inglés? Significa que hay un cuadro comparativo donde vamos a observar acerca de cómo funcionaría el verbo, tanto de manera positiva como negativa, pero en pasado. ¿Ya? Profesor, correcto. Ahora tenemos el primero, profesor, tenemos el pronombre I, o el llamado I. Tenemos el pronombre I. ¿Cuál sería la forma positiva? ¿Cómo se trabajaría? Con was. Y profesor, ¿y qué significa el was? Significa estuve. Entonces, cuando yo lo uno, I was, ¿qué me estará diciendo? Yo estuve. Ah, ya, profesor, ya me acordé ya. En cambio, cuando es en negativo, ¿cómo sería, profesor? Wasn't. Wasn't. ¿Y qué significa? No, estuve. ¿Qué más, profesor, también observamos? También tengo, profesor, el you. Profesor, el pronombre you, ¿qué significaba? Tú, ¿no? Pero en el caso de positivo, ¿cómo sería? Were. Were. ¿Y qué significa? Estuviste. Tú estuviste. O sea, si tú lo unes las dos palabritas, el pronombre y el verbo, ¿qué significaría? You were. You were. ¿Y qué me estaría diciendo? Tú estuviste. En cambio, en el negativo, ¿qué sería? Weren't. ¿Y qué significaría? No estuviste, ¿no? Weren't sería no estuviste. Entonces sería you weren't. ¿Y qué significa? Tú no estuviste. Ah, ya, profesor, correcto. Pero también la regla nos habla acerca del he, el she y el it. He es él, she es ella, it es esto. Was. Ahí, ¿cuál profesor utiliza? El was. ¿Y qué significa? Estuvo o fue. En cambio, en el negativo, ¿cuál sería? Wasn't. ¿Y qué significa? No estuvo. Ah, ya, profesor, correcto. Luego tenemos para lo que es plural, tenemos el we. We, ¿qué significa? Nosotros, ¿no? ¿Y qué se utilizaría en positivo? El were, que es estuvimos. Y el weren, que sería no estuvimos. Ah, ya, profesor, ya te entendí. Ya. O sea, el were es para were, que utilizaría acá. Y en el negativo, el weren, correcto. Para el caso del they, también sería were, significa estuvieron, y weren no estuvieron. Correcto. Ah, ya, profesor, ya te entendía. La regla, ¿qué nos dice, joven? La regla nos dice que cuando tú trabajas con el llamado I, la regla nos dice lo siguiente. Tú trabajas con el pronombre I, trabajas con el he, trabajas con el she, y trabajas con el it, eso es lo que nos dice la regla, y trabajas con el it, profesor. Cuando yo trabaje con esto, ¿cuál es el verbo que voy a utilizar, profesor? Voy a utilizar el llamado was. Ah, ya, profesor. Pero cuando yo trabaje, profesor, con el you, cuando yo trabaje con el you, cuando trabaje con el we, y cuando trabaje con el they, ¿cuál sería, profesor, el verbo que yo voy a utilizar, profesor, ahí? ¿Cuál es el verbo que yo voy a utilizar? Sería el llamado were. Ah, ya, profesor, correcto, ya te entendía. Entonces, cuando es el pronombre I, he, she, se trabaja con was. Y cuando es you, we y they, se trabaja con were. Correcto, profesor. Excelente. Ya está listo, te entendía. Vamos ahora con la siguiente parte. Miren, profesor. Ahora les he elaborado acá un cuadro comparativo, profesor, para que ustedes puedan saber cómo sería la representación, profesor, cuando es en presente versus el pasado. Correcto. Pero ¿cómo se formaría una pregunta en presente y cómo se formaría una pregunta en pasado? Allá, profesor, ¿cómo se formaría? Entonces, mira, vamos a observar aquí. Por ejemplo, tenemos en presente, what day is it today? Profesor, ¿qué significará esto? Significará, ¿qué día es hoy? Entonces, si nosotros lo formulamos ahí, ¿cuál sería la respuesta, profesor? Vamos a imaginar. Sería, it is Monday. ¿Cómo se escribe, profesor, en inglés? Monday. ¿Cómo se escribe? Se escribe Monday, pero se pronuncia Monday. Vamos a imaginar que estuviéramos domingo. ¿Cómo sería, profesor? Si estuviéramos domingo sería así, Sunday. ¿Se escribes? Así, profesor. Ah, ya, profesor, te entendía. ¿Qué más, profesor? Luego viene, ¿cómo se armaría en el pasado, profesor? Sería what day was. Mira, cuando tú ves esta palabrita was, ah, ya, profesor, este was me indica que es en pasado. Was it yesterday? ¿Qué día fue ayer? Me está preguntando, ¿qué día fue ayer? Y el yesterday. Esas son las palabritas clave que se trabajan en el pasado. El yesterday, profesor. El yesterday significa ayer. Y con eso generalmente se trabaja
En cambio, en el presente se trabaja con esas palabritas, el llamado today, que significa hoy. El llamado today, que significa hoy. Ah, ya, profesora, le entendía. Entonces, ¿qué día fue ayer? It, mira cómo sería la respuesta. It was. Acuérdate, con el it, al lado de lo que se trabaja, con el was. It was Sunday. ¿Qué me está diciendo? Que ayer fue sábado, ¿no? Correcto, profesor, ya te entendí. Ahora, profesor, también tenemos otro. Ahora vamos a hablar con el mes. What month is it now? ¿Qué me está diciendo ahí, profesor? ¿Qué mes es ahora? Now significa, profesor, now significa ahora. Now significa ahora. Ah, ya, profesor, now significa right now también ahora. Ya, correcto, profesor. ¿Qué mes es ahora? Entonces, ¿cuál sería la respuesta, profesor? It, mira, acuérdate, al lado del it viene el is, October. Entonces, si es octubre, entonces correcto, ¿no? Estamos en mes de octubre, correcto. Pero ahora, mira, ¿qué pasaría si me hacen la pregunta? Mira, what month was it last month? Profesor, yo veo esta palabrita last también. ¿Qué significa? El last significa pasado. El last significa pasado. Last significa pasado. Entonces, las dos palabras juntas, ¿qué sería? Last month, ¿qué sería? El pasado mes. ¿Qué mes fue el pasado? O sea, el pasado mes. Entonces, ¿cuál sería? It, acuérdate, con el it, ¿con qué se trabaja? ¿Con qué verbo? Con el what. It was September. O sea, fue septiembre. Correcto, profesor, ya te entendía. También tenemos ahora otro, profesor. Ahora cuando es, o sea, te hago una pregunta y quiero respuestas tanto positivas como negativas. ¿Cómo sería, por ejemplo? Are you in Italy now? ¿Estás en Italia ahora? ¿Estás tú en Italia ahora? No, sabemos que estás tú en Italia ahora. Si la respuesta es positiva, ¿qué sería? Yes, I am. Correcto. Pero si no estuviera en Italia, estuviera en Londres, de repente sería no, I am not. Ah, ya, profesor, correcto. Pero profesor, ahora, ¿cómo sería para armar la pregunta en pasado? ¿Cómo sería? Where you in Italy last year? Profesor, tú me dijiste que last significa pasado. Y si sería last year, ¿qué significaría? El pasado año. O el año pasado, ¿no? El pasado año o el año pasado, normal. O el año pasado también, correcto, el pasado año. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? ¿Estuviste tú en Italia el año pasado? Si la respuesta es positiva, sería yes, I was. Ah, ya, profesor, correcto, porque al lado del I va el was. Pero si la respuesta fuera negativa, sería no, I wasn't. Ah, ya, profesor, correcto, ya te entendí. No, I wasn't. Profesor, ¿qué más observamos también más abajito, profesor? Observamos lo siguiente, profesor. También vamos a imaginar acá otras preguntas, profesor. Correcto, acá observamos otras. Where, ¿qué significaba el where, profesor? El where. El where significaba dónde. ¿Dónde estás tú? Where are you now? ¿Dónde estás tú ahora? Where are you now? ¿Dónde estás tú ahora? La respuesta sería I am, acuérdate en presente, I am at home. Yo estoy en casa. Home es lo mismo que house, que nos han acostumbrado a house, ¿ya? Correcto, profesor. Pero ¿cómo yo armaría la pregunta en pasado? Sería where you yesterday? ¿Qué me estaba preguntando? ¿Dónde estuviste tú ayer? Yesterday es ayer, ¿te acuerdas, no? I was on the beach. I was on the beach. ¿Qué me está diciendo I was on the beach? Yo estuve en la playa. Beach es playa. Correcto, profesor. Por eso hay algunas palabras de repente que no las puedas conocer. Entonces, más abajito tú vas a observar aquí un grammar spot donde tú vas a poder acá observar algunas palabritas que tú de repente no conoces. Lo vas a poder observar aquí y lo vas a entender más rápido, más claro, ¿ya? Como un vocabulario para que te ayude a incrementar, ¿ya? Entonces, miren. Profesor, también ahora observamos el can. El llamado can y el llamado could. Profesor, pero el can, ¿cuándo se utiliza, profesor? El can se utiliza en presente, ¿no? Correcto, profesor, el can se utiliza en presente. El can se utiliza en presente. ¿Cómo sería? Can you play tennis? ¿Qué me está diciendo, profesor? ¿Tú juegas tenis? Can you play tennis? Me está diciendo en presente. ¿Tú juegas tenis en presente? Si la respuesta es positiva sería yes, I can. Pero ¿qué pasaría, profesor, si la respuesta es negativa? No, I can. Ah, ya, profesor. Pero ¿qué pasaría, profesor, si ahora yo quisiera en pasado? En vez de can utilizarías el llamado could. ¿Y cómo sería? Could you play tennis? ¿Jugaste tú tenis cuando tú tenías 5, ¿no? Cuando tú tenías 5 años. Could you play tennis when you were 5? O sea, tú jugaste tenis, jugaste tenis cuando tú tuviste 5. Entonces, acá ¿cuál sería ¿cuál sería la respuesta? Si fuera positiva sería yes, I could. I could. Se pronuncia could. Pero si la respuesta fuera negativo, no, I
couldn't. Ah, ya, profesor, correcto, ya te entendí. Entonces, yes, I could sería en positivo, pero en pasado, y no I couldn't sería negativo en pasado. Ah, ya, profesor. Entonces, el can se utiliza en presente y el could en pasado. Correcto, excelente, jóvenes. Seguimos avanzando, vamos con la parte. Acá observamos un reading para que todos más o menos vayan observando. Un reading se refiere a una lectura. Y el listening que ustedes se lo van a encargar de desarrollar previamente en el grupo de WhatsApp se les ha alcanzado el link del video, ¿ya? Entonces vamos a centrarnos en el reading, en la lectura. ¿Qué me está diciendo? Andrew Johnson is a world famous singer. ¿Qué me estará diciendo ahí, profesor? Que Andrew Johnson es un cantante famoso a nivel mundial. Ah, ya, correcto, profesor. Ahora mira, ahora viene el pasado. He was. Ah, ya, profesor, tú me dijiste que al lado del he va el was. Él fue o estuvo, acuérdate, el was funciona como fue o como estuvo. He was the youngest singer of the year in 2018. Profesor, la regla, ¿qué me dice? Por ejemplo, yo vamos a imaginar que yo tengo la palabrita de, por ejemplo. Profesor, ¿cómo se pronuncia, profesor? Correcto. Y acá tenemos esa de acá. Entonces, profesor, ¿cómo es la correcta pronunciación, profesor? Porque yo siempre veo esta palabrita. No sería de people, profesor. ¿Cómo se pronuncia en inglés? Cuando tú ves adelantito, ves una letra o una consonante, ¿cómo sería? The people. Pero cuando adelante va una vocal, profesor, ¿cómo sería? The orange. Ah, ya, profesor, ya te entendí. O sea, cuando yo veo adelante de una consonante, vea el THE, ¿cómo se pronuncia? The people. Y cuando tú ves el THE delante de una vocal, o sea, antes de una vocal, ¿cómo se pronunciaría? The orange. Ah, ya, profesor, correcto. ¿Y qué significa, profesor, June? June significa joven. Jun significa joven. Ah, ya, profesor, joven significa. Pero si yo al Jun le agrego Junges, le agrego acá la palabrita Junges. ¿Qué significará Junges? Sería el más joven. Correcto, profesor. Junges sería el más joven. El más joven. Ah, ya, profesor, entendí. Listo, correcto. Entonces, él fue el cantante más joven del año en 2018. Correcto. When, ¿qué significa when? Cuando él tuvo, o sea, cuando él tuvo 14 años. Cuando él tuvo 14 años fue el cantante más joven, correcto. Ahora viene, he lives, mira, ahora te presente. He lives in Oxford. ¿Qué me está diciendo? Él vive en Oxford, West London. Profesor, ¿qué significa el West? Al oeste de London, o sea, al oeste de Londres. Near, ¿qué significa? Cerca, her sister, cerca a su hermana. ¿Cómo se llama su hermana? Carol. Luego, who is also a singer. ¿Qué me está diciendo ahí, profesor? ¿Quién es también, acuérdate, also? ¿Qué significa, profesor? Also. Se escribe also, pero also, ¿cómo sería en inglés? ¿Qué significa también? Also significa también, profesor. Ah, ya, correcto, profesor. Also es también. Ah, ya, profesor, correcto. ¿Quién es también cantante? Their father. ¿Qué dice? Su padre, David Johnson, is a businessman. Correcto, profesor. Se escribe business, pero se pronuncia businessman. ¿Y qué sería? Business es negocio. Sería hombre de negocio. He lives, su papá es, he lives with his wife. ¿Qué me está diciendo? Que él vive con su esposa Jennifer in USA. ¿Dónde? En los Estados Unidos de América, correcto. ¿Qué pasaría si me dijera esposo en inglés? ¿Cómo sería? Husband. Correcto, profesor. Ah, ya te entendí, profesor. Entonces ahí podría armar una lectura. Yo podría armar una lectura en combinando tanto el presente como el pasado. Y luego, por último, el listening es que ustedes se van a encargar de desarrollar de acuerdo a un video que se les va a proporcionar en el grupo de WhatsApp. Entonces, jóvenes, eso es lo relacionado a lo que tiene que ver con lo que es el pasado. Lo que es el pasado o el llamado past tense. Muchas gracias por la atención.